Pero antes de comenzar, hermanos, nuevamente quisiera que inclinemos el rostro para tener una palabra de oración. Oremos. Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has traído aquí con bien al final de esta semana, al comienzo de otro día sábado. Y Señor, damos gracias porque tú nos has dado la vida, nos has protegido durante esta semana contra muchos peligros. Y nadie aquí, Señor, esta noche, está aquí por coincidencia. Todos tenemos una cita divina contigo esta noche al comienzo de tu santo día sábado. Y Señor, suplico que tú tomes control de este lugar. Tomes control de tu santuario, Señor. Que tus santos ángeles estén aquí presentes. Que tu Espíritu Santo esté aquí presente, Señor. Que Él esté guiando nuestros pensamientos para que nosotros, Señor, podamos aprovechar el tiempo que nos das esta noche para estudiar tu palabra, para desenmascarar los ataques del enemigo y, más importante, Señor, acercarnos más a Jesucristo. Señor, te pido que en tu templo haya la reverencia que tú mereces. Te pido, Señor, que estés con aquellos que están en camino, que lleguen con seguridad para que puedan también recibir una bendición al estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que estés con mis palabras, mis pensamientos, que mis palabras, Señor, sean tus palabras, viniendo de tu trono, para tu pueblo, para este tiempo. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito, hermanos, al libro de Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Y cuando tengan, hermanos, por favor digan amén. Amén. Hechos 1. Cuando el Señor Jesús ascendió al cielo en el año 31 de nuestra era, Él les dio a sus discípulos lo siguiente en los versículos 4 y 5, que dice: y estando juntos les mandó que no fuesen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre que oísteis dijo de mí, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Esta promesa fue cumplida unos 10 días después en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo fue derramado en la forma de la lluvia temprana para dar poder para impulsar a la iglesia cristiana, y en ese día 3,000 personas fueron bautizadas y la iglesia recibió un gran impulso para salir y conquistar el mundo con el Evangelio de Cristo. Los cristianos de esa época estuvieron encendidos con el amor del Señor, encendidos, listos para predicar el Evangelio por todo el mundo. Y tan poderoso fue la predicación del Evangelio en aquel entonces, que nosotros leemos en Hechos 17, versículo 6, de los discípulos en aquel tiempo, de los cristianos en aquel tiempo. Hechos 17, 6 dice: mas no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dando voces: estos que alborotan el mundo también han venido acá. Los cristianos eran reconocidos como aquellos que estaban alborotando al mundo por la predicación del Evangelio de Cristo. Pero rápidamente el paganismo
Porque acuérdense, hermanos, en aquel tiempo, todo el mundo, con la excepción de la nación judía, eran paganos. Y cuando el paganismo entendió que si el evangelio iba a triunfar, eso significaba que sus templos iban a quedar vacíos. Significaba que los altares paganos iban a ser abandonados. Significaba que el paganismo iba a perder toda la influencia que tenía en aquel entonces. Y por la primera vez, desde el comienzo del paganismo, el paganismo tembló por su existencia. Y ella llamó a todas sus fuerzas para unirse, para destruir el cristianismo. Y los fuegos de la persecución se encendieron contra el cristianismo. Y los cristianos de esa época se les quitaron las posesiones. Fueron forzados de irse de sus hogares. Muchos fueron arrestados, torturados, matados en formas horribles. Leo de El Conflicto de los Siglos, que dice: estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo del martirio de San Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados. A otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos y saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. Pero aún con todo esto, aún con toda la persecución, y cuando cientos de miles de cristianos estaban siendo matados, la iglesia continuaba a crecer. La iglesia no fue derrotada. Sigo leyendo. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesa cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. Amén. El evangelio cundía más y más y el número de sus adherentes iba en aumento. Dijo un cristiano, reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución: atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. Más somos cuanto derramas más sangre. La sangre de los cristianos es semilla. Sigo leyendo. Miles de cristianos eran encarcelados y muertos, pero otros los reemplazaban. Y los que sufrían el martirio por su fe quedaban asegurados para Cristo y tenidos por Él como conquistadores. Habían peleado la buena batalla y recibirían la corona de gloria cuando Cristo viniese.
los padecimientos unían a los cristianos unos con otros y con su Redentor. El ejemplo que daban en vida y su testimonio al morir eran una constante atestación de la verdad. Y donde menos se esperaba, los súbditos de Satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de Cristo. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Pero cuando Satanás vio esto y él entendió que en la actualidad él estaba perdiendo, Satanás tuvo que cambiar tácticas. Él tuvo que cambiar estrategias. Y como se dice en inglés, if you can't beat them, join them. Si no se puede vencer, pues júntate con ellos. El diablo, Satanás, decidió plantar su estandarte dentro de la iglesia. Y quiero que me sigan, hermanos, vamos a un punto muy importante. Satanás plantó su estandarte dentro de la iglesia. Porque si los cristianos pueden ser engañados a desagradar o a desobedecer a Dios sin saberlo, entonces su fuerza, su fortitud, su fe iban a fallar y ellos iban a ser víctimas fácil para Satanás. Cambió estrategias. La persecución terminó. Y en vez de persecución, entró un peligro mucho más peligroso que la persecución. Porque entró la tentación de tener prosperidad temporal, de recibir honor del mundo. Los idólatras fueron permitidos de recibir parte de la fe cristiana mientras rechazaban verdades esenciales del evangelio. Y con algunas concesiones de la parte de los cristianos, comprometer un poco acá, un poco allá, quitar un poco aquí, un poco allá. Los idólatras entraron en la iglesia, pero estaban unidos en la plataforma, en la creencia en Cristo. Sigo leyendo. La iglesia se vio entonces en gravísimo peligro. Y en comparación con él, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendiciones. Algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podían transigir. Otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ellos podrían llevarlos a una conversión completa. ¿Están siguiendo esto, hermanos? Permitir que entren a medias, a mitad, y cuando están aquí, entonces lo vamos a convertir. Aceptar parte del evangelio. Comprometer aquí, cambiar acá, modificar allá. Estamos diciendo un punto muy importante, hermanos. Sigo leyendo. Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducirá en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de la verdad.
Finalmente, la gran mayoría del cristianismo consintieron para bajar las normas, modificar la fe, permitir los idólatras entrar a la iglesia sin ser convertidos completamente. Y se formó una unión entre el cristianismo y el paganismo. Y cuando eso ocurrió, elementos del paganismo entraron en la iglesia. Ídolos fueron introducidos. Doctrinas falsas fueron aceptadas. Ritos y ceremonias supersticiosas fueron traídos en los servicios de adoración. Leo. Cuando los seguidores de Cristo se unieron con los idólatras, la religión cristiana fue corrompida. La iglesia perdió su pureza y su poder. Hermanos, estamos en un punto muy importante. Leo otra vez. Cuando los seguidores de Cristo se unieron con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su poder. Dice, pero no hay unión entre el príncipe de luz y el príncipe de las tinieblas, ni puede hacerla entre los adherentes del uno y del otro. Cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos, que solo se habían convertido a medias, entraron por una senda que les apartó más y más de la verdad. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de discípulos de Cristo. Luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Los que habían sido una vez defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla. Y estos cristianos apóstatas, junto con sus compañeros semipaganos, dirigieron sus ataques contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo. ¿Qué estaba pasando, hermanos? Lo que estaba pasando, la iglesia se estaba uniendo con el paganismo. Y la iglesia comenzó a adoptar prácticas paganas, ídolos, imágenes, doctrinas falsas. Y aquí está el punto central, hermanos. Porque cuando la iglesia se unió con el paganismo, cuando la iglesia decidió ceder verdades importantes de la palabra de Dios, cuando la iglesia decidió permitir idólatras que están convertidos a mitad, a medios en la iglesia cambió. La iglesia ya no era la iglesia pura y simple y santa que fue fundada por Cristo y los apóstoles. Era una nueva iglesia completamente. Esta iglesia ya no se podía reconocer como la iglesia de las Escrituras. La iglesia cambió. La Biblia ya no era aceptada como la norma de la fe. Y en vez de la palabra de Dios, la sabiduría de los hombres fue puesta sobre la palabra de Dios.
y la iglesia cambió. Sigo leyendo. Bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Nótase hoy una alarmante indiferencia respecto de las doctrinas que son como las columnas de la fe cristiana. Está ganando más y más terreno la opinión de que al fin y al cabo dichas doctrinas no son de vital importancia. Semejante degeneración del pensamiento fortalece las manos de los agentes de Satanás, de modo que las falsas teorías y los fatales engaños que en otros tiempos eran rebatidos por los fieles que expongan la vida para resistirlos, encuentran ahora aceptación por parte de miles y miles que declaran ser discípulos de Cristo. ¿Están siguiendo, hermanos? Los errores que miles y miles y cientos de miles rechazaron para ser fiel a la palabra de Dios, hoy esos errores se están aceptando en la iglesia. Y esto, hermanos, lo que acabamos de leer, que la doctrina no es importante, que lo que importa es amar a Cristo. Esto está ocurriendo hoy con el movimiento ecuménico. Olvidémonos de doctrina. Olvidemos de lo que nos divide. Enfoquemos solamente en Cristo. Suena lindo. Pero hermanos, escuchen. La verdad es, la doctrina falsa siempre nos aleja de Cristo. Mientras la doctrina verdadera siempre nos acerca a Cristo. Y si tenemos doctrinas falsas, eso nos va a llevar a tener prácticas que son falsas, prácticas erróneas. Y si tenemos prácticas erróneas, vamos a tener experiencias erróneas. Y si tenemos experiencias erróneas, vamos a tener una vida errónea, una vida de error. Y si tenemos una vida de error, vamos a tener un carácter que está malo, un carácter de error. Esto no se quiere entender, hermanos. Lo que creemos afecta cómo vivimos. Pero el punto es, la persecución terminó en el año 313 con el Edicto de Milán. Pero cuando la persecución terminó, el paganismo no fue vencido. El paganismo entró en la iglesia. Y el resultado, la iglesia cambió. Y en vez de la iglesia estar alborotando al mundo con el evangelio, el paganismo alborotó a la iglesia de tal manera que la iglesia ya no se podía reconocer como la iglesia que fue fundada por Cristo. ¿Y por qué? Porque cuando el paganismo entró, la iglesia cambió. Prácticas paganas entraron en la iglesia. Ideas, ideales, conceptos paganos entraron. Y mientras los siglos pasaron, hermanos, más y más conceptos paganos y prácticas paganas entraron en la iglesia. El rosario, monasterios, oraciones repetidas, Ave María, prácticas místicas de monjes,
Cosas que se aprendieron de religiones del este, como del budismo y el hinduismo, todo eso entró en la iglesia. Y hoy, lo que encontramos en el catolicismo es una mezcla del cristianismo y el paganismo. Y escuchen, hermanos, siempre y cuando hay una unión entre el cristianismo y el paganismo siempre va a ganar. Por eso, hermanos, ¿qué dice el Señor? Vamos a 2 Corintios, texto muy conocido. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 4. Dice, no os juntéis en yugo con quién, hermanos, con los infieles. Porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No júntase, salid de ellas y apartaos. Ahora pregunta, hermanos, ¿por qué estoy cubriendo esta historia? Y entiendo que no le he hecho justicia a esta historia, hermanos. Les ruego que lean el libro Conflicto de los Siglos. Les ruego que lo lean. Todo adventista del séptimo día debe de leer, estudiar ese libro. Amén. Pero la verdad es, y aquí estamos llegando al punto central, la verdad es, como la iglesia cambió en los primeros siglos, después de la muerte del último apóstol, por trayendo elementos paganos en la iglesia. Hoy, en 2015, la iglesia cristiana otra vez está cambiando. Y lamentablemente, muchos en la iglesia adventista del séptimo día estamos tentados de cambiar junto con el resto del cristianismo. Y el cambio otra vez está ocurriendo por traer elementos paganos en la iglesia. Y no estoy hablando de guardar el día domingo, que es de origen pagano. Lo que estoy hablando y lo que se ha estado hablando durante esta semana se trata de un nuevo movimiento que en la actualidad tiene varios nombres, pero quizás el nombre más común es la iglesia emergente. Y junto con esto, la práctica que se llama la formación espiritual. Esto está cambiando al cristianismo y lamentablemente muchos en nuestra iglesia, en nuestros colegios, quieren cambiar juntamente con el resto del cristianismo por aceptar estas mismas prácticas que vienen directamente del paganismo. La misma estrategia. El enemigo tuvo éxito hace 1600 años y sigue teniendo el mismo éxito siguiendo la misma estrategia. Ahora, este fin de semana vamos a entrar en detalles, pero la razón por la cual este movimiento está cambiando la iglesia es lo siguiente.
en el corazón de este movimiento de la iglesia emergente, los dirigentes de este movimiento dicen lo siguiente: la cultura de hoy, o mejor dicho, los cambios en la cultura de hoy están señalando que una nueva iglesia está surgiendo, está saliendo, está emergiendo. Si es la palabra correcta en español. Los cambios en la cultura señalan que la iglesia está cambiando y hoy una nueva iglesia está saliendo, surgiendo en existencia. Y los dirigentes cristianos deben de adaptarse a esta nueva iglesia emergente. Y si no se adaptan a esta nueva iglesia emergente, están siendo ciegos a la cultura, están escondiendo el evangelio detrás de formas, pensamientos, métodos de expresión que ya no comunican el evangelio a esta nueva generación, a esta generación emergente. En otras palabras, la cultura está cambiando y la iglesia tiene que cambiar con la cultura. Y tiene que cambiar para poder alcanzar esta nueva generación con el evangelio. Ahora, el problema con esto es muy simple. La cultura no debe de cambiar la iglesia. La palabra de Dios nos dice qué tenemos que hacer y no hacer. Amén. Y aún el Señor quiere que su iglesia, especialmente los jóvenes de la iglesia, sean contraculturales. Amén. No conformándonos a la cultura, pero ser diferente de la cultura. Pero hoy, este movimiento está diciendo que la iglesia tiene que cambiar junto con la cultura. Y porque la cultura hoy está cambiando la iglesia hoy ya no se puede reconocer como la iglesia de las Escrituras. Y ahora estoy hablando, hermanos, de iglesias adventistas. Porque muchas de nuestras universidades, de nuestras iglesias, han adoptado esta filosofía. Y si no fuera por el rótulo afuera que dice iglesia adventista, si no entra y escucha y mira, no va a poder darse cuenta que está en una iglesia adventista del séptimo día. Porque la cultura ha entrado y ha cambiado la iglesia. El nombre adventista está ahí, pero la filosofía, la teología es completamente contraria a la verdad presente para este tiempo. Y en vez de dar, de predicar, de enseñar la verdad presente, lo que se está enseñando y predicando es nada más que una teología evangélica. Porque la teología evangélica y la iglesia emergente tienen mucho en común. Mucho. Ahora, hay que profundizarnos un poquito más en este movimiento. La revista Time Magazine
ese periódico en inglés, Time Magazine, hablando de uno de los dirigentes de este movimiento, y lo llamó uno de los evangélicos más influenciales hoy, es el hombre Brian McLaren. Y quiero que noten lo que este pastor de la iglesia emergente ha dicho. Dice, ven ustedes, si tenemos un nuevo mundo, siglo XXI, nuevo mundo, necesitaremos una nueva iglesia. No necesitaremos una nueva religión en sí, sino un nuevo marco para nuestra teología. No un nuevo espíritu, sino una nueva espiritualidad. No un nuevo Cristo, sino un nuevo cristiano. No una nueva denominación, sino un nuevo género de iglesia en cada denominación. En otras palabras, lo que se necesita hoy es una nueva manera de ser cristiano. Y lo que muchos quieren hacer hoy es tener una nueva manera de ser adventista. Ahora, en la superficie, esto suena bueno. Pero hay muchos problemas serios con esto, hermanos. Aquí, lo que dicen algunos de este movimiento, personas que son parte de este movimiento, dice, no es tanto una rebelión como el encontrar unas nuevas respuestas, una forma diferente de ser cristiano. Creo que es una nueva reforma. Creo que es una nueva manera para ver la Biblia. Ahora, esto es muy interesante, hermanos. Aquí dice, creo que es una nueva reforma. Hermanos, ¿cuál es nuestra mayor y más urgente necesidad de acuerdo a la inspiración? ¿Se acuerdan? La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Así que pregunta, hermanos, ¿hay necesidad hoy para tener un reavivamiento y reforma en la iglesia, sí o no? Amén. Desesperadamente. Pero ese reavivamiento, esa reforma, tiene que ser basada en la palabra de Dios, no en la cultura. La cultura nunca ha sido la norma de la fe. El mundo nunca debe dictar a nosotros qué debemos hacer o no. Nunca. Y aquí está el punto, hermanos. Satanás reconoce que el Señor está listo de coger todo en sus manos. Él reconoce que el tiempo es corto y reconoce que el Señor pronto va a derramar la lluvia tardía sobre aquellos que se están preparando. El Señor está juntando a sus fieles. Y el enemigo sabe que él tiene que hacer todo lo posible para prevenir que la iglesia de Dios tenga este reavivamiento. ¿Y entonces qué hace? ¿Qué hace el enemigo? Él trae un falso reavivamiento. Él trae una falsa reforma. Falsifica la obra del Espíritu Santo.
Y la hermana White vio esta falsa reforma y lo llamó el Omega. Y como vamos a ver, hermanos, el Omega no es solamente una cosa. En realidad es un movimiento, una combinación de muchas cosas que vamos a ver después, que se van a juntar en el tiempo del fin para engañar y finalmente destruir a la iglesia adventista del séptimo día. Causar que la iglesia adventista cambie. Y si cambia, va a perder su identidad. La iglesia va a perder lo que nos hace diferentes, distintos. Y si se cambia, muchos en la iglesia ni van a querer ser el remanente de Dios. La hermana White habló de esta reforma. Y creo que ella leyó esto esta semana, pero hay que leerlo otra vez. Dice: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Y que esa reforma consistiría en renunciar las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Mañana vamos a hablar más de esto. Sigue. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Hermanos, ¿cuál eran esos fundamentales que sostuvieron la obra durante los primeros 50 años? El santuario, juicio investigador, mensaje de salud, la ley de Dios, el espíritu de profecía, nuestro entendimiento de las profecías. Todo eso iba a ser considerado como, ¿qué, hermanos? Error. Yo fui enseñado que nosotros como iglesia estamos equivocados sobre nuestro entendimiento de Apocalipsis. Yo fui enseñado eso. Gloria a Dios que no aprendí eso. Amén. Sigue. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad variarían la estructura. Ahora,
vamos a hablar más esta mañana. Pero, vamos rápidamente, porque el tiempo se me escapa. 1 Timoteo, capítulo 4. 1 Timoteo, capítulo 4. Dice, empero, el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de ¿qué, hermanos? Demonios. Esto está ocurriendo hoy. Se ve en la nueva forma de ser cristiano que está reemplazando el cristianismo de la Biblia. Uno que dice que nosotros podemos encontrar nuestro propio camino a Dios. Un cristianismo donde la palabra de Dios es secundario a un sistema de obras y ritos y prácticas místicas que vienen del paganismo. Ya se está viendo un movimiento para unir todas las religiones. Y escuchen, hermanos, muy importante. El tiempo se acerca y en muchas maneras ya está aquí, en que aquellos que no abrazan este movimiento, aquellos que no aceptan estos cambios, aquellos que no quieren una nueva organización, personas como nosotros, vamos a ser considerados como personas con mentes cerradas, intolerantes, y vamos a ser vistos como obstáculos en el camino de la unidad. Y eso ya se está viendo. Les ruego, hermanos, que abran sus ojos. Oren por la iglesia, hermanos. Ahora, tenemos que concluir, pero la iglesia emergente es un poco difícil de definir. Es una nueva forma de ser cristiano. Una nueva iglesia. Pone un nuevo énfasis en cómo hacer la obra del ministerio. Pero aquí está el último punto, hermanos, esta noche. La batalla siempre desde el Edén, la batalla, el combate siempre ha sido entre hacer las cosas como Dios manda o hacer las cosas como nosotros queremos. Siempre. Y muchas veces, hermanos, lo que nosotros creemos que es lo correcto, no es lo correcto. Simplemente, hermanos, toda rebelión contra Dios es por una razón. Y la razón es, rechazamos lo que Dios dice porque nos gusta más nuestra manera de hacer las cosas. Y eso describe la iglesia emergente perfectamente. Esto está fuera de moda. La cultura dicta que nosotros tenemos que cambiar, si no vamos a perder la juventud y no vamos a alcanzar el mundo con el evangelio. Pero la cosa es, hermanos, es un evangelio falso. La última cosa que el diablo quiere es que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. Y su gran blanco es seducir al mundo, a la iglesia, que nos alejemos de Cristo por sus falsificaciones. Y estas falsificaciones, hermanos, se van a parecer tanto como lo real. Pero el fin de ellas, hermanos, es muerte espiritual y muerte eterna.
Y mientras nos acercamos más y más al tiempo del fin, estas falsificaciones van a aumentar en poder, van a aumentar en intensidad, porque el enemigo reconoce que el tiempo es corto. Último texto, Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Y aquí el versículo 12. Apocalipsis 12, 12. Dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo ¿qué? Grande ira, sabiendo que tiene ¿qué? Poco tiempo. Hermanos, como vamos a ver mañana para la escuela sabática, no se lo pierdan. Vamos a ver que el diablo realmente está enfurecido contra esta iglesia. Estamos bajo ataque. Pero hermanos, gracias a Dios, es su iglesia. Y Él la va a proteger. Hermanos, que Dios me diga y nos pierda mañana. Amén. Oremos. Señor que está en los cielos, damos gracias porque esta noche hemos comenzado este sábado y estamos presentando cosas muy serias. Pero Señor, vimos en un tiempo muy, muy serio. El enemigo está activo y nosotros somos el blanco de sus ataques. Pero Señor, te damos gracias porque tú eres sumamente más poderoso que nuestro enemigo. Y si nos ponemos en tus manos, Señor, la victoria es asegurada. Quédate con nosotros, Señor, en este día sábado. Bendiga el resto del programa, Señor. Y te pido que abra los ojos de tu pueblo para que no seamos engañados. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.